Estoy empezando. Estamos ya empezando. Listo. Vamos a empezar la transmisión en vivo. Nada más estoy confirmando si es que ya estamos al aire. Sí, me parece que estamos al aire. Bueno, buenas noches con todos. Como lo hemos venido ofreciendo, cada semana estamos compartiendo algo de valor, algo que les puede ayudar. En este tema del estrés, que es bastante amplio, como les he venido hablando durante mucho tiempo, pero hay que abordar esta temática de diferentes puntos de vista, diferentes perspectivas que nos van a ayudar a entender de qué se trata este proceso, ¿no es cierto?, del estrés y principalmente cómo poder apaciguarlo, cómo poder reducirlo. Sabemos que índices elevados de estrés lo único que provocan es que nos desgastemos tanto física como emocionalmente. El estrés, como conocen, no es malo. El estrés es una reacción natural que tiene el cuerpo. Sin embargo, cuando tenemos exceso, ahí viene el problema. Ahí viene el problema. Y bueno, bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Pablo Herrera Marvit. Yo ayudo a las personas a reducir sus niveles de estrés para mejorar su calidad de vida. Hemos tenido entrevistas de diferentes disciplinas como yoga, eh, como, como Zumba, hablamos del mindfulness, y hablamos también de otras estrategias. Y el día de hoy tengo un tema súper interesante. Un tema que realmente a mí me dejó como pensando, ¿no? Y por eso lo propusimos con nuestro invitado, aquí lo van a conocer, que es la parte un poco de la comunicación. Hablamos muchas veces de que tenemos problemas de comunicación en nuestros hogares, tenemos problemas de comunicación en nuestro trabajo, en nuestras familias. La comunicación viene a ser un problema cuando no debería ser así. Eh, la pregunta es, ¿será que hay problemas de comunicación o más bien tú eres la persona que no sabe comunicarse? Te lo dejo así, te lo dejo así como sumando, porque es momento ya sin más de ir con nuestro gran invitado del día de hoy, una persona que tengo el gusto de conocerla, creo que compartimos muchas cosas, tenemos muchas cosas en común, la formación, tenemos bastantes cosas en común. Y lo importante también es que hemos sabido también pasar por ese tema del emprendimiento, de la consultoría, y es un tema que necesitas tener muy estables tus emociones, ¿no? Una persona que ya le conozco mucho tiempo, un gran profesional, un gran amigo, una persona de la cual yo admiro su trabajo, admiro su trayectoria y ha conseguido grandes logros. Así que, sin más, les presento a Darío. Darío, ¿cómo estás? ¿Qué Estamos al tal, aire. Te mi veo. estimado Pablo? ¿Cómo estás? Qué gusto estar aquí contigo y qué gusto en este espacio de Ser Más Psicología, pues poder un poquito conversar sobre la importancia de la comunicación y su relación con el estrés. Perfecto, Darío. Bueno, la primera pregunta de cajón, que es la pregunta más difícil, ¿no? De los invitados. Eh, ¿Quién es Darío? ¿Quién es Darío y cómo llegaste al tema de la psicología, Darío? No sé si nos quieres contar alguna historia por ahí. Claro, claro que sí, Pablo. A ver, contarles, yo, bueno, tengo 38 años, soy quiteño, nací acá, he vivido en algunas ciudades del país por el trabajo que realizan mis padres. Eh, poco siempre pues el tema de la psicología me llamó la atención. Soy psicólogo organizacional de la Universidad Católica. Eh, creo que hubo desde siempre un deseo de poder aportar, de poder colaborar, de poder ayudar, pues en ese momento, quizá en mis años en que tenía que escoger la profesión, ayudar a la gente. Ahora pues sabemos que la psicología pasa por otro lado, por ese un tema más bien de acompañar a individuos y a personas. Pero creo que ese interés genuino en la gente me llevó a estudiar esta carrera. Yo fui un estudiante, si bien es cierto, mi especialidad es industrial,
pero siempre me interesó la amplitud de la psicología. En la carrera había 3 especialidades, clínica, educativa e industrial. Yo seguí industrial, pero siempre me metí en las clases de los educativos, de los clínicos. Hice incluso un diplomado en psicoterapia integrativa. Entonces siempre tuve un profundo interés por esto de la psicología. Ujú. Estamos bien parecidos, Darío, bien parecidos. Bueno, ahora vamos al tema. Vamos a hablar un poco de la comunicación. Yo sé que es un tema súper amplio, eh, pero ¿qué sería la comunicación, Darío, si le podemos resumir en pocas palabras? Si lo podemos Chévere. hacer, obviamente. Sí, bueno, Pablo, ahí la comunicación, digamos que en su acepción más básica, ¿no? Y muy común es este intercambio entre un emisor y un receptor, ¿verdad? Que a través del cual pues, se transmite un mensaje, a través de un canal, ¿verdad? Y con un código. En este caso, pues el código son las palabras del lenguaje. Pero obviamente hay que tomar en cuenta que la comunicación, hay la comunicación verbal y no verbal, no se suscribe solamente en lo verbal, sino que se amplifica al tema no verbal. Yo creo que más allá de esto es como la comunicación al final, sobre todo pues, en las personas, pues hay comunicación también en los animales, pero en el individuo la comunicación es estructurante, la comunicación te hace ser lo que tú eres. A través del lenguaje, bueno, y eso tenemos incluso desde la neurología, desde el psicoanálisis, diferentes concepciones, pero todas las diferentes perspectivas que pueden existir en el abordaje del ser humano dan al lenguaje una real importancia, porque el lenguaje te construye lo que tú vas haciendo en el caminar. Digamos que es un elemento fundamental en tu forma de estar en el mundo. Ujú. Ahora, Darío, hay una frase que sabemos decir, ¿no? Lo que estamos en este mundo, ¿no es cierto?, de la comunicación. ¿Qué tan cierto es de que la calidad de tu vida depende de la forma en cómo te comunicas? Creo que tiene bastante que ver partiendo de que la forma como te comunica marca tus relaciones. Luego, tus relaciones van a marcar tu calidad de vida. ¿Sí? La forma como interactúas, cómo conectas con los demás, está muy dada en gran parte por la forma como te comunicas, cómo te expresas, cómo conectas, cómo expresas tu sentir, cómo expresas lo que quieres. Y también un elemento importantísimo es cómo escuchas y la decisión o la elección de saber escuchar. Entonces, totalmente de acuerdo pues, en lo que comentas, Pablo. Ujú. Y ahora, si vamos a este concepto que nos estabas compartiendo, ¿qué relación tiene con el estrés? Una relación amplia, ¿no? Una relación importante. A ver, la comunicación te permite, aquí hay que hacer una diferenciación entre el pensamiento y el lenguaje. El pensamiento es yuxtapuesto, el pensamiento es desordenado, el pensamiento no es lineal. El lenguaje es lineal, el lenguaje es palabra por palabra, letra por letra, frase por frase. En ese orden de ideas, ¿sí? La comunicación te permite ordenarte, te permite tener un orden, ¿verdad? En tus ideas, en lo que expresas, en lo que quieres decir. Por tanto, el lenguaje es primordial, sí, esto nos suele suceder, primordial para la vida. Esto nos pasa, ¿no? Cuando estamos hablando con alguien, ¿sí? Y le contamos lo que nos está pasando, simplemente este ejercicio nos alivia. Hay muchas lecturas de esto de diferentes perspectivas psicológicas, pero una de ellas es porque estamos ordenando las ideas, porque tiene esta secuencialidad del lenguaje. Nos permite expresar deseos, ¿sí? Nos permite manifestar lo que queremos y nos permite, ¿sí? Marcar nuestras formas de estar en la vida. Si no lo hacemos, imagínense ustedes, si no tenemos orden en nuestros pensamientos, si no expresamos deseos o no los expresamos bien, y si no marcamos la forma como queremos estar en el mundo, obviamente pues va a haber un cuadro de estrés en nosotros. Entonces hay una íntima relación entre saber comunicarse y el nivel de estrés que puede que puede tener una persona. Ujú. Y ahora, bajo ese mismo sentido, ¿por qué nos cuesta tanto comunicar? ¿Por qué nos cuesta tanto expresarnos? ¿Por qué nos da vergüenza decir las cosas o pedir ayuda? ¿Hay alguna explicación a esto?
puede ser un tema, pueden haber muchas explicaciones, no, Pablo, pero tenemos un tema muy sociológico, muy cultural, de vivir por nuestro proceso histórico, ¿no? Como de crecer pensando que la vida es una guerra, ¿sí? Pensando que la vida, hay frases como la que escuchamos a nuestros papás, pero hijito, cuando ya crezcas, cada uno ve por lo suyo, ¿sí? Entonces creo que esto no nos permite, ¿verdad?, escuchar, no nos permite comunicarnos de manera adecuada, no nos permite conectar con los demás. Ujú. Eh, Ahora, cuando estamos, ¿no es cierto?, tristes, cuando queremos ayuda, eh, ¿qué costo tiene el no comunicar las cosas? El guardarnos las cosas, el comernos las cosas y no expresarlas. Aquí vale la pena recalcar que, bueno, eso primero va a ser una presión, es como, hagan de cuenta, como una olla de presión, en donde le vas metiendo más presión. Y hay una estrecha relación entre la psicología, la psiquis del ser humano y el cuerpo. Entonces, lo que pasa en el tiempo, cuando no expresamos lo que queremos, lo que deseamos, cuando no verbalizamos el malestar, inclusive, esto se somatiza y sale la enfermedad. Esas son las famosas enfermedades psicosomáticas. Entonces, un nivel de estrés alto por no expresar lo que queremos va a derivar pues, en un tema de enfermedad física. Ujú. Ahora, ¿qué tan cierto es que cuando expresamos algo que tal vez no estamos de acuerdo o tengamos que decir no a algo, qué tan cierto es que otra persona se ofenda con lo que yo pienso o con lo que yo siento? Y yo creo que también es un tema cultural, es una falsa forma de tener un bienestar social. Creemos que cuando no le decimos no a una persona, entonces vamos a mantener como la atmósfera positiva o la atmósfera amigable. Y no hay nada más falso que ello, ¿sí? Porque se genera una atmósfera amigable, entre comillas, sobre una base que no es verdad, sobre una mentira, sobre una base efímera, ¿verdad? Entonces, siempre queremos como, y eso es muy también cultural, queremos que el otro esté bien, queremos que, o no ofender al otro, o no le digas al otro, o quedar bien también, el hecho de no quedar mal, y por ello, en las apariencias, ¿verdad? Por ello no expresamos lo que queremos. Y a veces decimos no a una persona o no ante un pedido cuando nos hacen. Y eso es importantísimo poderlo desarrollar, porque el primer compromiso que tenemos es con nosotros mismos, ¿verdad? Y con nuestro propio bienestar. Y cuando yo estoy bien, el resto puede estar bien. Ujú. O sea, es decir, de lo que te entiendo, eh, no es tanto qué dices, sino más bien sería más importante cómo lo dices. Sería algo por ahí. Porque si estás en desacuerdo con algo, es diferente que yo lo diga de manera muy tajante y que lo diga tal vez de manera ofensiva. Pero si yo sé comunicarme, hay una forma de yo entrenar ese cómo yo digo, cómo yo hago, cómo pido las cosas. Y ciertas cosas ahí, Pablo, que es importante considerar. La gente piensa falsamente que cuando yo expreso un desacuerdo, por ejemplo, con alguien, cree que yo, Darío, estoy en desacuerdo con Pablo. Yo, Darío, me peleo con Pablo. Cuando es mi criterio, no coincide con el criterio de Pablo. Entonces tenemos que aprender a combinar, ¿verdad? Bajo criterios, digamos, a tener en mente que son los criterios los que están puestos sobre la mesa. Lo tomamos como muy personal, ¿verdad? Entonces, eso no permite una relación fluida. Obviamente también cuando logramos, por ejemplo, cuando queremos pedir algo, tenemos que pedirlo y ser muy específicos en la forma como pedimos. Muchas veces queremos que la persona sepa, intuya lo que yo quiero. Como que Entonces, adivine, claro. me resiento, como que adivine, me resiento porque no me trajo el vaso de agua que yo quería que me ayude trayendo o que me haga el favor de traer. Hay que aprender a pedir, ¿sí? Y asimismo, cuando alguien te pida algo, cuando alguien te exprese algo, no hay que perder el miedo de preguntar para tú realmente estar seguro de que le estás entendiendo a la persona. Esto es fundamental, porque a veces podemos asumir. Y cuando no tengas claro cuál es la recomendación, pregunta, aclara,
corrobora que lo que estás escuchando efectivamente es lo que la persona te quiere decir. Ujú. Excelente, Darío. Ok, no se olviden de ir poniendo las preguntas, si ustedes desean, para que Darío nos vaya contestando. Ahora, también hay una frase, ¿no es cierto?, que dice que yo puedo estar muy seguro de lo que digo, pero jamás puedo estar seguro de lo que el otro escucha, ¿no es cierto? Va por ahí, creo que alineado con lo que tú decías. Ahora, bajo esa idea, ¿por qué nos cuesta tanto escuchar? ¿Por qué nos cuesta tanto entender realmente lo que me quiere decir la otra persona? Porque el escuchar culturalmente, Pablo, se asocia con la vulnerabilidad. Ujú, Yo tengo que imponer lo que yo creo y tengo que sacar mi partido de la relación. Otra vez, ese concepto de la vida es como una guerra, ¿verdad? ¿Sí? Cuando crezcas, hijito, cada uno ve por lo suyo. O sea, lo solemos decir, ¿no? Y esto es más hacia los jóvenes, cada uno, ¿sí? Disfruta del colegio, porque en el colegio hay las verdaderas amistades, después ve cada uno, entonces, por su propio beneficio. Entonces, nos planteamos que la vida, ¿sí? Es una guerra, una permanente guerra. Entonces, yo cuando estoy en guerra, no puedo situarme para escuchar al otro, porque el escuchar implica el despojarme de la idea que yo estoy teniendo acerca de Pablo y el dejar de escuchar las ideas que yo tengo acerca de Pablo. Tengo que callar eso y tengo que disponerme, vaciarme y disponerme realmente a querer escuchar a Pablo, a poder entender el punto de vista de Pablo, tener una mirada obicua, sí, muchos hablan de esto, en donde una mirada omnipresente, en donde no solamente yo te estoy mirando, Pablo, sino que yo me pongo en tu sitio, en donde tú estás, y me esfuerzo para ver lo que tú estás viendo. Ah, entonces comprendo, ¿sí? ujú, Comprendo por qué me estás diciendo lo que me estás diciendo. No necesariamente lo comparto, no necesariamente si me está agrediendo, que si no, no es un tema de aceptar eso, pero poder entender desde dónde me está diciendo es fundamental, ¿sí? Y esto se llama empatía, ¿verdad? Ponerme los zapatos del otro. Y es una comunicación o un elegir, ¿verdad? En la comunicación, escuchar. ujú. Bien, hay algunos comentarios de Santiago, dice, bueno, chévere Pablo, muy buen tema, nos acude la importancia del buen comunicar. Gracias por compartir y recordarnos. Cristian nos dice, excelente tema. Rosita nos dice, muy interesante, mi estimado Darío. Y Cecilia nos dice, nos está pasando ahora, muy buen tema. Ok, y volviendo al tema de la escucha, de alguna forma eh, prejuzgamos muchas veces, ¿no es cierto?, la información. Pensamos de que el otro está equivocado, pensamos de que yo tengo mi verdad y de alguna forma quiero imponerla. Y cuando tengo al frente a alguien, tal vez pienso más en responder que en escuchar, que era un poco alineado lo que tú decías. Ahora, esta falta de escucha, ¿cómo afecta realmente a las relaciones familiares, sociales? Eh, Simplemente, o sea, hay una afectación directa porque no estamos dando lugar al otro, no estamos dando lugar a la persona que nos está hablando, llámese familiar, hijo, papá, hermana, esposa, esposo, novia, novio, lo que sea, ¿verdad? O amigo, o colega, socio, no estamos dando lugar al otro. Cuando el otro no se siente, ¿verdad? En un espacio en donde está siendo escuchado, ¿verdad? Entonces la relación no fluye, es que es evidente, ¿sí? Todos queremos, el ser humano tiene esta necesidad básica, fundamental, ¿verdad? De aceptación, de sentirse contenido. Y parte de esta contención en la relación es el saber escuchar. Ujú. Y ahora vemos algo me quedó rondando con lo que nos decías, Darío, ese tema de la guerra, ¿no? De estar en guerra. Eh, si vemos ahora con el tema electoral, ¿no es cierto? Uno ofendiendo al otro, unos creyendo que tienen más razón, otros juzgando qué sé yo, de ignorantes a otros y los otros lo mismo de los otros. Y comienzan a haber estas pugnas, ¿no es cierto? Que que van de la mano con lo que tú decías, con este tema de la guerra, de siempre imponerse. Eh, esto, esto también puede
nos puede afectar a la salud, Darío, nos puede afectar siempre estar a la defensiva, siempre estar tratando de contestar a otro primero, siempre intentar ganar. ¿Hay un tema ya de salud ahí que tú veas de tu experiencia? ¿Qué pasa con eso? El sistema nervioso, tu aparato psíquico, ¿verdad? Aquí me recuerdo en la historia de la psicología, los griegos hablaban de la psique, ¿verdad? Y desde ahí se empezó, 2000 años atrás, se empezó a esbozar lo que hoy conocemos como psicología, este fenómeno psicológico. Entonces, nuevamente, como que le metes presión a tu psiquis, ¿sí? A este fenómeno psicológico, y hay una estrecha relación con el cuerpo. Entonces, eso se somatiza, entonces pueden salir úlceras, puede salir dolor de barriga, dolor de estómago, cosas más básicas, sarpullidos, qué sé yo, un montón de cosas, temas en la piel, pero es porque el malestar se está somatizando, está saliendo en el cuerpo cuando no hay una buena comunicación. Ujú. Algo así como decía el maestro Freud, ¿no es cierto? Todo lo no expresado finalmente va contra ti, ¿no? En manera de síntoma. Algo así. A ver, José nos dice, buenas noches, ¿alguna vez escuché algo referente a escuchas para responder o escuchas para entender? A eso lo llamamos de empatía. ¿Cómo podemos desarrollar una habilidad mucho más empática? Nos pregunta José. Excelente pregunta, ¿no? Sí, correcto. Poder escuchar para poder entender. Muy, muy bien. Y gracias por el comentario. ¿Cómo puedes ser empático? Creo que es importante primero elegir escuchar. Eso es fundamental. Cuando yo elijo escuchar, el escucho es una elección. Yo me pongo en una posición de escucha cuando voy a tener un encuentro con una persona o un intercambio con una persona. Yo me despojo, ¿verdad?, de lo que yo estoy pensando, de lo que él me va a decir. Entonces, elijo dejarme de escuchar mi criterio sobre lo que me está diciendo. A veces me imagino lo que me va a decir o me imagino cuál es la intención que está teniendo. Me despojo de aquello y puedo realmente aproximarme y escuchar favorablemente. Algo que es importante también, recuerda que lo que te está diciendo la otra persona es de él, no es tuyo necesariamente, ¿sí? Es de la otra persona. Entonces no sumamos como nuestro algo que nos están mencionando, y cada persona es libre de decir y de expresar lo que quiera mencionar. Entonces eso nos permite también tener mejores intercambios. Y así mismo, si yo, así como en el momento en que estoy con otro, yo me esfuerzo por comprender, yo me esfuerzo por ser empático, así mismo lo hacen conmigo, ¿no? Entonces esto es bonito poderlo tener presente, ¿sí? Que si lo hacen conmigo, ¿por qué no hacerlo yo con otros? Ujú. Excelente respuesta. Gracias, Darío. A ver, Andrés León nos dice, interesantes criterios de Darío, una gran persona y un gran profesional. Una pregunta, el no escuchar al otro podría ser narcisismo. Bueno, aquí hay un término más psicológico. No sé si les podemos explicar más fácil que es el narcisismo y si realmente es de eso. Sí, bueno, muchos criterios de la psicología vienen de mitos, ¿no? De mitos, de cuentos, ¿verdad? Que parte de la mitología de nuestra historia. Y claro, el Narciso decía que era una persona que se enamoró de él. No les voy a contar muy largo, Claro, sino el resumen, sí. rápidamente. Se miró, ¿verdad? Estaba enamorado de él, se miró, dice, en la laguna, y se quedó tan embelesado que se ahogó, ¿sí? Entonces, ese es el narcisismo, de ahí viene el término narcisista. Sí, o sea, el no saber escuchar es que, claro, yo me basto yo mismo, ¿no? Yo creo que yo siempre tengo la razón, una posición intransigente, una posición poco flexible. Y lo importante acá, Pablo, es aprender a integrar, aprender a ser flexible, no para que ya mi postura no valga y solamente le doy al otro la postura, porque eso es un tema de yo, en cambio, no validarme, yo no darme el lugar. Aquí el desafío es aprender a danzar para tomar tu visión y congeniarla con mi visión. Y en ese intercambio que podamos tener en la comunicación, que estas dos visiones puedan danzar. Es como el baile, ¿no? El baile es una sincronización, en este caso física, en razón de una melodía. Lo mismo pasa con el tema de comunicación, ¿verdad? Que pueden un momento unirse, un momento separarse, un momento ir cada uno digamos, con su ritmo, pero tener esa apertura para poder flexibilizarse y poder caminar juntos.
Ujú. Sí, algo que yo, bueno, también he aplicado, ¿no? En el tema de la escucha es saber que lo que piensas no es verdadero, que lo que piensas, lo que, o sea, lo que tú crees no es verdadero, ni más verdadero, ni menos verdadero, que el mundo es súper amplio y que hay serie de perspectivas y que capaz vivimos en mundo de interpretativos, donde cada uno interpreta en función de su manera de ser. Y como es imposible que alguien sea exactamente como mí, como yo, porque soy, tengo una historia personal, tengo una cultura, tengo un lenguaje, pues, pues es imposible que otra persona sea igual a mí. Entonces, entender Correcto. eso creo que ayuda mucho a empatizar, ¿no? Y realmente a partir para la escucha. Ahora, Marco Cabrera nos Ay, dice Pablo, también que, perdón que te sí, interrumpa. En lo que comentas es importante entender que somos co-constructores de la realidad. La realidad no es, la realidad es lo que nosotros como seres humanos vamos como individuos entendemos de la realidad. Y eso es mm, importante, mira lo que tú dices. Entonces, la manera como yo estoy viendo, como leo un suceso, está mediado, está influenciado por la forma como fui criado, por un montón de cosas, por mi historia personal. Pero esa es mi forma. Y existen mil y un formas o formas como individuos existen de poder leer un hecho o una realidad. 7.000 millones de realidades serían en realidad, en todo el mundo, ¿no? Somos 7.000 millones de personas. Gracias, Darío. Sí, Marco también nos dicen que sería un tema de actitud, superar lo de inconvenientes. No sé, ¿qué opinas del tema de actitud? O ¿Puede sea, ser? tienes que partir del querer, ¿no? Del estar motivado. Y el estar motivado, el verbo motivación viene de movimiento, de motivar y de moverse. Entonces, tú debes tener las ganas, estoy diciéndolo muy coloquialmente, de moverte a escuchar, de ponerte en ese lugar de escucha. ¿Sí? Cuando te pones en ese lugar de escucha, pues la escucha fluye, ¿no? Valga la redundancia. Sí, 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 interesante. Ahora, también viene una pregunta muy buena también de Andrés. Andrés nos pregunta, ¿cómo despojarnos de esa posición de ataque al hablar y ponernos en una posición de escucha sin que eso genere ira o frustración? Sí, por ejemplo, hay varias técnicas, ¿no? Por ejemplo, el tema de respirar es súper importante. El hecho de que antes de contestar, respira. Porque esto ayuda, y esto tiene una razón neurológica, ¿no? Entra oxígeno al cerebro y yo puedo, ¿verdad? Mirar, primero tranquilizarme, bajar los niveles de la ansiedad que puedo estar generando en ese momento. Y hay un tema químico ahí en el cerebro de más larga explicación, pero al final puedo asumirlo de manera más tranquila, ¿no? Algo que es importante, nuevamente digo, preguntar. O sea, si alguien me está diciendo algo y yo no coincido con eso, antes de decirle, no, es que yo no es así las cosas. Antes de ello es, lo que tú me estás diciendo, ¿quieres decir con esto? ¿O qué me quieres decir con eso? ¿Verdad? Corroborar, antes de reaccionar, yo preguntar para corroborar y poder entender lo que la otra persona me está diciendo. Esto ayuda a no generar esta reacción, esta respuesta con furia, digamos, o con iras. Ujú. Ahora, ¿hay alguna habilidad, ¿no es cierto? Sabemos que la escucha, todas las habilidades comunicacionales son habilidades finalmente, y toda habilidad se potencia con prácticas. Bueno, casi como todo en la vida, ¿no es cierto? Todo en la vida es práctica. Uh Eh, -huh. ¿Nos sugiere de algún ejercicio, algo que tú puedas de tu experiencia decir, oye, mira, practica esto, algo concreto tal vez, y de esa forma mejorarás tu empatía, mejorarás tu escucha, mejorarás tu comunicación? ¿Hay algo que se te ocurre que podamos hacer para eso? Yo creo que Pablo ayuda mucho para tú comunicarte con otros de manera efectiva. Tienes que empezar a comunicarte contigo de manera efectiva. Ujú, Tienes que aprender a conectar contigo mismo. ujú, Tienes que aprender a conectar con lo que tú quieres, ¿sí? Tienes que darte el lugar que tú debes, que tú te mereces, ¿verdad? En el mundo. Hay muchas cosas para esto, ¿no? Los tiempos, muchas actividades, o sea, escribir, por ejemplo, ayuda un montón cuando no podemos expresar, ¿verdad? Las cosas. Eh, mencionar y verbalizar las emociones, cómo nos estamos sintiendo, también ayuda mucho. La meditación, hacer de la meditación un proceso personal, un proceso tuyo de conexión, ¿verdad? Contigo, ayuda también.
Y porque eso genera bienestar personal. Y cuando yo estoy bien, ¿verdad? Puedo estar bien con el otro. Me ayuda a estar más tranquilo para mi intercambio con el otro. Ujú. Súper interesante lo que nos cuentas, ¿no? Primero empezamos con nosotros mismos y luego hacia los demás. Y ahora hablando un poco del tema este de la ontología del lenguaje, que sé, Darío, que tú también manejas de este tema, eh, hablamos desde tres dimensiones un poco de la comunicación, que son el lenguaje, ¿no es cierto? Que es el tema de las palabras, eh, que entra en los campos del acto del habla que hablamos, ¿no? Eh, entra el tema del cuerpo también, porque también comunicamos muchísimo con nuestro cuerpo. Y también hablamos de un campo también inexplorado, más difícil, que sería tal vez para otro live, que es el tema de las emociones, ¿no es cierto? Entonces, esos tres campos juntos son los que hacen que una comunicación llegue o no llegue. Ahora, viendo estos esquemas también y relacionado con lo que tú dices de primero empecemos nosotros y luego hacia los demás, ¿hay algo más que podamos hacer para mejorar, para tener una mejor comunicación con nuestra familia, con nuestros amigos? ¿Algunas prácticas que nos pueda sugerir? Yo resumiría, o sea, preguntar, ¿sí? Conectarte contigo mismo, validar lo que estás escuchando del otro, saber que tú, lo que tú decías, tu forma de ver las cosas, lo que estás pensando es tu forma, no es la forma, y que el otro puede tener una forma igualmente de válida. Y reconocer eso y validar eso es importantísimo en ese proceso. Y entender lo que decíamos, ¿no? La vida no es una guerra. No hay que estar a la defensiva, no hay que estar con guantes de box ahí para estar. No, la vida es para disfrutarla con nosotros, para aprender a danzar en la diversidad, encontrar unidad, una danza armónica en la diversidad. Eso a nivel de pareja, a nivel de familia, a nivel de socios, a nivel de jefes y de colaboradores. Ujú. Ahora, también hay algo también que está por ahí, ¿no? El tema de las conversaciones, Darío, porque pasamos un año muy complicado, creo que la gran mayoría de nosotros fue un año muy malo. Y también el tema del encierro, el tema de estar sin posibilidad mucho de reunirnos socialmente. Ahora, ¿qué tan importantes son esos espacios conversacionales que podemos tener con nuestra familia? ¿Y qué nos puede sugerir para poder coordinar, poder tener realmente un espacio de conversación entre todos? Primero que propiciar el espacio, ¿no? Propiciarlo. Hay hoy por hoy la forma como se vive la vida, ¿no? Muy acelerada, muy rápida. Estamos corriendo, no sabemos a dónde, pero estamos corriendo. Y incluso el estrés es sinónimo de éxito y de estatus, ¿no? Entonces estoy estresado y tengo que irme a hacer un masaje. Ah, entonces a él le va bien. Sí, hemos comprado esas cosas. Entonces, primero hay que generar los espacios para tener una vida más slow, o sea, hay más tranquila. Se generan espacios de comunicación cuando yo doy cabida a esos momentos, a esos espacios. Recientemente escuchaba la conferencia de un conferencista familiar, un terapeuta familiar, y él contaba que ahorró un buen tiempo para llevarles a sus hijas a Disney, si sus hijas eran pequeñas. Y bueno, estuvieron en Disney, en Orlando, en los famosos parques, y cuando regresan, les pregunta papá y mamá a sus hijas que qué es lo que más les gustó. ¿Y sabes qué le dijeron? Les gustó cuando regresábamos al hotel y jugábamos rompecabezas. Y armábamos rompecabezas y hacíamos juegos de mesa. Y mira que él pensó que la magia de Disney iba a ser algo lindo para las hijas cuando el compartir, el uno a uno, ¿verdad? Fue lo que las hijas les llenó. Esos espacios hay que generarlos, hay que propiciarlos, hay que ponerlos en agenda, el hecho de comer juntos, ese tipo de cosas y de intercambiar criterios, de respetar lo que el otro está pensando, de lo que hemos hablado, de decidir escuchar, eso genera una comunicación linda, ¿no? La comunicación, una comunicación constructiva. La comunicación es vital, ¿sí? En el rol de los papás con los hijos formar una sólida autoestima, para afectar positivamente a los hijos en eso, dar el lugar a los hijos, validar lo que los hijos están diciendo. No es como típico, tú eres niño, entonces tu criterio no vale. No, hay que escuchar lo que el niño está diciendo, hay que validarlo. Esto ayuda un montón
para la formación de un aparato psíquico con salud. Ujú. Sí, muy de acuerdo y súper linda la historia también de las niñas, ¿no? ¿Quién iba a imaginarse esa respuesta, ¿no? Y los niños son tan sabios que nos enseñan mucho, ¿no? Son los realmente sabios de la vida. Bueno, Darío, creo que hemos llegado al objetivo, creo que nos has compartido cosas muy interesantes, te quiero agradecer. Quisiera preguntarte ahora si es que hay gente que te quiere conocer o quiere una asesoría contigo o quiere preguntarte algo. ¿Dónde te pueden encontrar? Bueno, estamos retransmitiendo por Facebook, ¿verdad? Yo también lo estoy haciendo en mi Facebook. Pueden hacerlo a través de buscarme como Darío López en Facebook. Ese puede ser una alternativa. Otra alternativa, pues, es mi celular. ¿No? Si les digo, bueno, no sé si se graben, pero es el 0992-832784. Pero más fácil es en las redes, ¿no? Siempre estoy en todas mis redes, estoy como Darío López. En Instagram, de igual manera, en Instagram es Darío López Ar. Mi sitio en Instagram. Y estoy a las órdenes para cualquier consulta, pues dispuesto a poderle servir. Ujú. Bien, entonces le quiero agradecer nuevamente a Darío. Sigan por favor esta página, sigan viendo los invitados, unos invitados de lujo que traemos. Eh, Como les digo, el propósito de esto es generar, ¿no? Este conocimiento, generar, compartir, ¿no es cierto? Y de alguna forma ayudar a ser mejores, ¿no? Que es un poco el tema de la página. Por eso es ser más, ¿no es cierto? Ser más para seguir mejor y el tema de la psicología que también nos apasiona. Así que eso sería todo. Te quiero agradecer nuevamente, Darío, por tu tiempo. Un abrazo grande y nos estamos viendo pronto. Que pasen bien. Chévere. Hasta Pablito, luego. igual a ti, gracias por la Chao. invitación. Que estés muy bien. Hasta luego.